titulares. El presidente Daniel Noboa presentó a todo su gabinete ministerial. 179,7 millones de dólares es la caja fiscal que recibe Daniel Noboa, que no es suficiente para el pago de sueldos y otros pendientes. Comisión de la Asamblea recibirá a ex candidatos a la Contraloría. Denunciante de Guillermo Lasso en el caso Flopec amplió su versión en Fiscalía. La permanencia de Diana Atamaín en el Consejo Nacional Electoral es objetivo de análisis del Consejo de Participación. Autoridades mexicanas detuvieron al presunto jefe de seguridad de la facción del Cártel de Sinaloa. Y en los deportes, Ángel Di María anunció que la Copa América será el último torneo que juegue con la selección argentina. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Televidentes, buenas noches y bienvenidos a 60 minutos de información. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una denuncia presentada contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral. Aquí iniciamos. La posesión del nuevo presidente del Ecuador se realizó en el Pleno de la Asamblea Nacional. En su breve discurso, el primer mandatario hizo un llamado para dejar a un lado los viejos esquemas políticos y trabajar por el progreso del país. El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, juró el cargo este 23 de noviembre en una ceremonia que se celebró en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional en Quito. En el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Noboa, de 35 años de edad, es considerado el presidente más joven de la nación, el mismo que reemplazará a Guillermo Lasso, quien abandonó el poder en el periodo interrumpido, el mismo por disolver en mayo pasado la Asamblea Legislativa y forzar la convocatoria a elecciones extraordinarias. Entre los asuntos urgentes que aspira Noboa figura un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares hasta finales de año, la necesidad de solventar el gasto corriente para el sector público, generar empleo y cumplir con los multilaterales. Además, hace un llamado a romper las barreras de derecha e izquierda. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Su oferta de campaña para impulsar el trabajo juvenil mantiene a esa población expectante, mientras desde el grupo de trabajo confirman en su gabinete estarían dispuestos a dar cumplimiento a cada una de las ofertas mencionadas, ya que el país necesita cambios y requiere tener sentidos urgentes. Nadie apostaba por él, sin embargo nosotros vimos un proyecto de Noboa, un proyecto de Daniel Noboa, justamente apuntando a resolver los grandes problemas del país. Daniel ya lo dijo, él apuntó bien hacia los problemas del país, a resolver los problemas del país, y hoy tenemos a nuestro presidente Daniel Noboa ya como mandatario y ahora pues con un gabinete totalmente renovado. El presidente de la República pidió unidad a la ciudadanía y dejar viejos esquemas políticos en el pasado para sacar el país adelante y enfrentar grandes retos como el desempleo y la creciente ola de violencia que enfrenta Ecuador. En Quito, Josué Mendoza, Noticias Soromar. El presidente Daniel Noboa presentó en el Palacio de Carondelet a su gabinete ministerial. Aquí un informe. 17 ministras y ministros y 5 secretarios y secretarias son los que conforman el gabinete del presidente Daniel Noboa. Y aunque algunos nombres ya se habían anunciado antes de su posesión, hoy se hicieron oficiales todos los titulares de las carteras de Estado.
Michelle Mancheno será la secretaria jurídica de la presidencia. Arturo Félix Wong será secretario general de la presidencia. Mónica Palencia, ministra de Gobierno y del Interior. Mientras que Gabriela Sommerfeld fue designada como ministra de Relaciones Exteriores. Daniel Calderón, ministro de Educación. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Giancarlos Lofredo, ministro de Defensa. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería. María Sonsoles García, ministra de Producción. Franklin Encalada, ministro de Salud. Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Humberto Plaza como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Niels Olsen, ministro de Turismo. Sade Fritzi, ministra de Ambiente. Andrés Gushmer, ministro de Deporte. Romina Muñoz, ministra de Cultura. Saria Moya, secretaría de Planificación. Roberto Isurieta, secretario general de Comunicación. Y por último, Marisa Péndola, secretaria general administrativa. Luego de la firma de los decretos para la conformación del gabinete, el nuevo ministro de Deporte se refirió al presidente y a los invitados en nombre de todos los ministros. Desde el primer día que hemos mantenido contacto con usted, entendemos claramente que el cambio que el Ecuador requiere debe alejarse de las viejas prácticas políticas, los extremos ideológicos y sobre todas las cosas, como usted lo manifestó esta mañana, lejos del odio y la corrupción que ha invadido a nuestro país en los últimos años. Posterior a ello, el primer mandatario Daniel Noboa agradeció a quienes ocuparán la titularidad en cada cartera de Estado. Los ministros, cada uno de los secretarios aquí son líderes en sus áreas y se han arriesgado y han tomado la responsabilidad de darle vuelta a un país que está gravemente herido. Cabe indicar que Niels Olsen fue el único ministro del gobierno anterior que se mantendrá en el cargo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, felicitó a su homólogo Daniel Noboa a través de su cuenta de X para expresar el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. La mandataria no acudió a la ceremonia de juramentación, pero lo hizo en su lugar el canciller peruano Javier González, quien agradeció al expresidente Guillermo Lasso estrechar las relaciones de hermandad histórica entre las naciones vecinas. Y posterior a su nombramiento oficial como presidente del Ecuador, Daniel Noboa llegó a Carondelet para participar de su primera reunión bilateral, que fue con el mandatario del vecino país de Colombia, Gustavo Petro, la tarde de este 23 de noviembre. En este encuentro, donde también estuvo la canciller Gabriela Sommerfeld y otras nuevas autoridades, Noboa y Petro dialogaron sobre el combate a la sequía y la seguridad en una frontera afectada por el crimen organizado. Además, Petro fue el único mandatario de la región presente en la investidura de Noboa. Después también se reunió con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin. Las apreciaciones de esta reunión por parte del mandatario colombiano a continuación. Que tiene que ver con la apertura de la frontera de Colombia con el Ecuador por el litoral pacífico, por el río Mataje. La vía ya está hecha, todo está terminado. La aduana colombiana está puesta, el puesto fronterizo. Hablamos obviamente sobre el tema de violencia y criminalidad, el fortalecimiento del cuidado de la selva amazónica. Ecuador hace parte de esa cuenca. Nosotros queremos que logremos disminuir sustancialmente la deforestación y preservemos esta que es la gran esponja contra la crisis climática en el mundo. En años pasados Ecuador ha vendido energía eléctrica a Colombia, ahora Colombia lo hace a Ecuador. Ojalá el golpe del Niño, provoque más lluvias en Ecuador. Ya sabemos que va a ser sequía en Colombia, es extrema, pero eso podría equilibrar las cargas esta vez a la inversa. Por otro lado, la caja fiscal que recibe el recién posesionado presidente Daniel Noboa está en 179,7 millones de dólares, pero dicho monto no es suficiente para el pago de sueldos y otros pendientes. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, recibe el país con 179,7 millones de dólares en la cuenta de depósitos del Tesoro Nacional. Así,
consta en el Boletín Monetario Semanal del 17 de noviembre, el último que se encuentra disponible en el Banco Central del Ecuador. Se trata del saldo más bajo desde mediados del 2016. Dicha cifra refleja la grave estrechez fiscal que hereda Noboa. Esto debido a que en los próximos días deberá cancelar obligaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, a la seguridad social, bonos para los más vulnerables y sueldos de noviembre y diciembre, incluyendo el 13º sueldo. El gasto mensual de sueldos bordea los 800 millones, mientras que en diciembre la cifra subiría a $1.300 millones debido al sueldo adicional navideño. De acuerdo a la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, la caída de los ingresos tributarios podría agravarse a partir de enero, cuando se reduzca la tasa del impuesto a la salida de divisas del 3,5% actual al 2%. Sin embargo, al ser diciembre un mes de alta actividad comercial, ingresarían más recursos tributarios, es decir, el impuesto al valor agregado. Katia Mero, Noticias Oromar. Guillermo Lasso dejó Carondelet 18 meses antes de terminar su gestión. Yanis Andrade nos cuenta cuál es el país que entregó el exmandatario. Guillermo Lasso tuvo que pasar 3 procesos electorales para lograr la presidencia de Ecuador y luego de cumplir un poco más de 900 días en el poder, finalizó oficialmente su gestión. La administración de Lasso estuvo marcada por una grave inestabilidad política, luego de enfrentarse a una mayoría opositora en el legislativo, hecho que según él no le permitió sacar adelante algunas de sus propuestas de campaña. La inestabilidad de este gobierno también se manifestó en los 20 ministerios y 19 secretarías y servicios del Ejecutivo, puesto que tan solo 7 lograron mantener la misma autoridad desde el 21 de mayo de 2021. Cuando Lasso llegó al poder. Ante la inhabilidad de navegar en el escenario político y social, el mandatario tomó una decisión: decretar la muerte cruzada, mecanismo con el cual destituyó a la Asamblea Nacional y dio fin a su gestión, convocando a nuevas elecciones. Pero, en líneas generales, ¿cuáles fueron los puntos más destacados de su mandato? Evidentemente, nos dejó el plan de vacunación, redujo lo que viene a ser los índices de desnutrición infantil y también las cuentas públicas puso en orden. El plan de vacunación contra el COVID-19 es quizá la obra más importante del gobierno del presidente Lasso. En los primeros 100 días de administración, cumplió su promesa de vacunar a 9 millones de personas. Además, según los datos publicados en la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, la desnutrición crónica infantil cayó 3,5% entre 2018 y 2023. ¿Cuáles fueron las deficiencias de este gobierno? Desde lo que tiene que ver con materia de seguridad ciudadana, el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, temas de vivienda, temas de seguridad social, pero también en el ámbito económico. La crisis de seguridad fue la mayor problemática a la que se enfrentó el gobierno saliente. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6.044 personas fueron asesinadas en Ecuador. El país puede terminar el año con una tasa de casi 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de la historia. La inseguridad es un grave escenario que también se mezcla con altas cifras de empleo inadecuado, atrasos en deudas con proveedores, el IES y gobiernos locales, un déficit de electricidad y una deuda pública total que sumaba 75.227 millones hasta agosto. Herencia que Guillermo Lasso deja al nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y la exasambleísta Mireya Pazmiño amplió su versión en la Fiscalía sobre la denuncia contra el expresidente Guillermo Lasso por el caso Flopec. La denuncia por el presunto peculado en el caso Flopec contra Guillermo Lasso sigue su curso. La exasambleísta y denunciante Mireya Pazmiño acudió hasta la Fiscalía para ampliar su versión. Yo vengo a retirar el día de hoy como parte o como elemento fundamental
el informe presentado por uno de los socios políticos de Guillermo Lasso Mendoza, el señor Fernando Villavicencio, y defensor también luego en la Asamblea Nacional. En este informe manifiesta que Guillermo Lasso Mendoza estaba al tanto y conocía de todas las irregularidades y de todo el entramado de corrupción en las empresas públicas, especialmente en la empresa pública Flopec, y además que llame inmediatamente a formular los cargos y que impida la salida del país a Guillermo Lasso Mendoza. Por su parte, el abogado de Pazmiño aseguró que existiría una violación al derecho a la defensa y debido proceso en el expediente. Del conocimiento y de participar en la investigación a tal punto que nosotros fuimos separados de las notificaciones cuando existía un cuerpo. Hoy existen más de 15 cuerpos. Esta denuncia fue puesta el pasado 26 de abril y es la misma causal por la que se le siguió juicio político en la Asamblea. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Momento de invitarlos a visitar nuestra página web www.oromartv.com, donde encontrarán las 3 emisiones de Noticias Soromar, al igual que novelas, películas y muchas novedades más. De esta manera hacemos una pausa y en breve regresamos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que los ex postulantes a Contralor General del Estado fueron convocados a la Asamblea Nacional para exponer información sobre el concurso de méritos y oposición. El próximo 28 de noviembre será la posesión del nuevo Contralor. Luego de que concluyera el concurso en el que se designó a Mauricio Torres Maldonado como nuevo Contralor General del Estado, el presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana, convocó a los asambleístas de la mesa para escuchar a 3 expostulantes que perdieron en el certamen. La convocatoria está fijada para este 24 de noviembre a las 12 del día para que se exponga información referente al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría del Estado. Los 3 expostulantes, Miguel Játiva, Fernando Albán y José Ignacio Valdivieso, serán recibidos por la Mesa de Transparencia, en donde se expondrá información referente al concurso de méritos y oposición. La convocatoria sorprendió a asambleístas involucrados, quienes señalaron que no existió una reunión para definir la agenda de trabajo. Está previsto que la posesión del nuevo Contralor General del Estado sea el próximo 28 de noviembre. Katia Mero, Noticias Soromar. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pide información sobre la permanencia de Diana Atamaín en el Consejo Nacional Electoral. Esto porque se encuentra en el cargo desde noviembre de 2018. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, solicitó información a la presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Diana Atamaín, sobre su permanencia en la presidencia del órgano electoral. Este pedido se origina en base a una denuncia ciudadana presentada por el Frente Patriótico Colectivos de Calderón, Fernando Villavicencio. En el oficio enviado el 22 de noviembre, el vocal pide remitir los insumos técnicos y jurídicos que habilitan la continuidad de Atamaín en la entidad electoral, además de solicitar la resolución que designa a Enrique Pita como vicepresidente del CNE. El colectivo indica que Atamaín y Pita debieron culminar sus funciones en noviembre de 2021. Por ello, Guarderas también solicitó que se justifique el por qué no se ha dado cumplimiento al artículo 24 de la ley electoral, en el que se indica que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente se elegirán de entre sus miembros principales por mayoría absoluta de votos en la primera sesión. Ejercerán sus cargos por 3 años y podrán ser reelectos por una sola vez. Sin embargo, sí han incumplido los tiempos. Actualmente, el proceso regresó a la fase de convocatoria. Katia Mero, Noticias Soromar. 2 proyectos de ley enviará Daniel Noboa al Legislativo en materia económica urgente. La Cámara de Comercio de Cuenca exige un cambio estructural para la inversión extranjera.
El presidente Daniel Noboa inició este 23 de noviembre su gobierno de 18 meses, en los que deberá afrontar desafíos en temas económicos, sociales, seguridad, entre otros. La expectativa del sector empresarial es que Noboa y su gabinete atiendan inicialmente problemas de seguridad, para así fomentar la reactivación económica en el país. Con eso de alguna manera resuelto, se tendrá que paralelamente trabajar en lo relacionado a la generación de empleo, que es la necesidad básica que tienen los ecuatorianos. Actualmente más del 65% de los ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, por lo tanto se requiere reactivar al sector productivo, se requiere reactivar a la economía. Daniel Noboa mencionó que una vez asuma el cargo como presidente, enviará al Ejecutivo 2 proyectos de ley en materia económica urgente, una reforma energética y otra tributaria. Esta última busca crear una tabla progresiva de deducciones al impuesto a la renta, contrastado con la política de contratación de las empresas. Además, plantea incentivos para la inversión nueva que pueda garantizar la vinculación de personas. La informalidad no ha sido controlada por las instancias gubernamentales, ni Servicio de Rentas Internas, ni ninguna instancia gubernamental, y eso hace que la formalidad sea mucho menos competitiva a nivel nacional. Por lo tanto, se tiene que pelear contra la informalidad. Pero para incentivar la inversión nacional, es indispensable que los procesos sean más sencillos y eficientes. Trabajo que ningún gobierno ha realizado hasta hoy, resaltó Robalino. Los grandes problemas de burocracia están en los mandos medios de los ministerios, que están de alguna manera manejando las licencias, los procesos, y que eso obstaculiza el desarrollo de las empresas. La reforma tributaria será tramitada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por Natalie Farinango, en la cual el gobierno tiene 4 delegados, 3 del Movimiento Revolución Ciudadana, 1 el Partido Social Cristiano y 1 el sector de Gente Buena. El gobierno de Lasso dejó firmada una prórroga del contrato con las telefónicas Movistar y Claro. Ahora Daniel Noboa deberá negociar los precios de las renovaciones. Poco antes del cambio de gobierno, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, firmó la prórroga del contrato con la empresa de telefonía celular Movistar, que se terminaba el 30 de noviembre de 2023. Esta ampliación, al igual que la firmada con Claro el pasado 22 de agosto, es el resultado de negociaciones no concretadas que incluso quedaron en pausa por 120 días desde mayo de este año. Según la Arcotel, tras firmar la prórroga con Movistar, el Estado ecuatoriano seguirá percibiendo los mismos valores establecidos contractualmente, mientras que el periodo de dicho aplazamiento estará vigente hasta la suscripción de un nuevo contrato fijo. Con estas ampliaciones, las negociaciones con ambas telefonías quedan en manos del nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, quien tendrá que acordar los precios de las renovaciones, algo que tampoco dejó establecido el gobierno de Lasso. En tanto, se espera que las condiciones de los nuevos contratos se establezcan en el menor tiempo posible. Tania Loor, Noticias Oromar. Y Guillermo Lasso entregó este jueves 1.511 becas de maestría como parte del programa Fortalécete de la CENESID. Este fue su último acto en Carondelet antes de dejar el cargo. Dichas becas se entregan en un 56% para mujeres y 19% para quienes pertenecen a pueblos y nacionalidades y cubrirán el 100% del costo de la matrícula y aranceles de las maestrías, que podrán realizarse en instituciones de educación superior públicas del país. Momento de un alto a la información, amigos, pero por favor manténgase en nuestra sintonía porque en breve volvemos para revisar algunos sucesos acontecidos en diferentes puntos del país en las últimas horas. 21 horas con 33 minutos. Comerciantes de pollos en Guayaquil tomarán acciones de seguridad para autoprotegerse de los delincuentes que los atacaron masivamente para robarles. Como diría el populacho en el barrio, les cayeron en masa. Los delincuentes llegaron en más de 3 vehículos y eran alrededor de 19 asaltantes armados, pero se pegaron un bare porque fueron recibidos a bala y no lograron su objetivo. Claro, llegaron como 3 carros sin placa
En cada carro andaban de 4 o 5 personas, se bajaron como 13 personas que se pudo contar. Atrás habían como 4 o 5 motos también. Entonces se distribuyeron en cada local, como ustedes pudieron ver los videos que están circulando en las redes sociales. Fue un ataque simultáneo, ellos lo tenían planeado seguramente. Obviamente. Los comerciantes aseguran que se trataba de clientes que son policías y que en ese momento se encontraban vestidos de civil, haciendo compras, y decidieron intervenir en defensa de los vendedores. Habían clientes policía, creo, comprando, de civiles, entonces hubo un par de disparos, entonces también respondieron, pero gracias a Dios no pasó a mayor, entonces eso los ahuyentó. ¿Cuántos comerciantes están aquí agrupados? Más o menos como unos 20 locales. ¿Qué temen ustedes que podría suceder nuevamente esto, repetirse? ¿Qué le pedirían a la autoridad? Presencia policial. La organización de los comerciantes permitirá autodefenderse. Analizan la contratación de seguridad privada, pues no quieren que se ahuyente su clientela. Esperan que la policía por fin atrape a los pillos, ya que, como dice el dicho, a todo pavo le llega su Navidad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y ahora revisemos cómo el nuevo gobierno asumirá los desafíos en temas de seguridad. Tras 30 meses de poder, Guillermo Lasso termina su mandato como presidente del Ecuador, dejando una lista de pendientes para Daniel Noboa, mismo que recibe un país que atraviesa la peor crisis de seguridad en su historia. Cifras de la Policía Nacional indican que en mayo del 2021, Lasso recibió en Ecuador con una tasa de muertes de 14 personas por cada 100.000 habitantes, pero entrega un país con una cifra alarmante de más de 40 crímenes por cada 100.000 habitantes. Otra de las problemáticas que le tocó heredar al actual mandatario es el descontrol del sistema penitenciario, y es que la primera masacre carcelaria en el año 2021 tuvo 79 víctimas mortales. Durante la gestión de Lasso se registraron exactamente 14 matanzas en 5 cárceles del país, dejando un total de 387 reos asesinados. Esta ola de violencia ha ubicado a Ecuador en el puesto número 4 de los países con mayor criminalidad en Latinoamérica. La lista la lidera Colombia con un índice de 7,75, le sigue México con 7,57, luego Paraguay con 7,52 y Ecuador con 7,07, según el informe global contra el crimen organizado transnacional 2023. Ante este complejo escenario se le suma otra incertidumbre, y es que Noboa no ha determinado quiénes estarían al frente de varios ministerios, entre ellos el del Interior. Tampoco hay nombres para el Ministerio de Defensa o quién manejará el SNAI. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que en Cuenca una joven fue amenazada con un arma blanca para que entregue sus pertenencias, mientras que en Guayaquil sujetos armados desvalijaron a un conductor en plena vía pública. En el cantón Nobol, provincia del Guayas, delincuentes asaltaron a los pasajeros de una unidad de transporte. Los antisociales aprovecharon que el colectivo se encontraba lleno para cometer el delito. Con armas de fuego y a la voz de "esto es un asalto", los sujetos lograron desvalijar a los usuarios sin que opongan resistencia. Este accionar ilícito quedó registrado en las cámaras de seguridad del bus. Ocurrió en Urdesa Central. Delincuentes asaltaron a una persona cuando se bajaba de su vehículo. Los antisociales, quienes se movilizaban a bordo de un automotor blanco, incluso en medio del accionar golpearon a su víctima para poder desvalijarla. Los osados individuos, sin importar que era una zona transitada, se tomaron su tiempo. Afortunadamente, el ciudadano no resultó herido. En Cuenca, específicamente en el barrio Santa Ana de los Cuatro Ríos, un individuo intentó robarle a un estudiante. El sujeto tenía en su poder un arma blanca, con la que trató de intimidar a su víctima. En las imágenes es posible observar que otro ciudadano aparece en escena, quien termina ahuyentando al ladrón sin que consiga su objetivo. María José Primargote, Noticias Oromar. Estamos de regreso para contarles que debido a la suspensión del servicio de recolección de basura en Durán, el alcalde Luis Chonillo lideró un operativo para limpiar las zonas afectadas por la acumulación de desechos. El concesionario argumenta que el municipio les adeuda valores desde el 2021. Por ello anunciaron la suspensión del servicio. En apenas 24 horas, la basura se acumuló por todo Durán. El alcalde Chonillo decidió movilizar a su personal para recoger los desperdicios. Agradecerles por la valentía
agradecerles por el compromiso, agradecerles porque una vez más se demuestra que con Durán nadie se mete. Han tratado a Durán como les ha dado la gana y yo no lo voy a permitir. Aquí saben que cuando se mete con Durán, todos nos activamos. Todos. Con verbo fuerte, Chonillo arengaba a su gente para emprender las labores de limpieza, al tiempo de rechazar la decisión adoptada por el concesionario. No puede ser que la empresa privada, por antojo, venga y paralice este servicio, por el capricho, porque ellos mismos son los que elaboraban su contrato. Este municipio es grande, gracias a ustedes, gracias a la ciudadanía. De verdad, los quiero mucho, créanme. A las personas con las que he trabajado desde el inicio, les he dicho, yo estoy aquí para cuidarlos y ustedes para cuidarme, porque nunca muere y si muere, ¡muere! Evitar que la insalubridad se propague y ponga en riesgo la salud de los durandeños es la finalidad del operativo emergente, mientras se afinan detalles para lograr un acuerdo que permita restablecer la prestación del servicio. Cristian Arias, Noticias Oromar. El puente de la Unidad Nacional se encuentra seriamente deteriorado en el tramo que une al Cantón Durán con el sector de la Puntilla de San Borondón. Usuarios y conductores se quejan por el abandono de los trabajos de asfaltado. Más de un mes que no se ve ningún trabajo de asfaltado en el puente de Durán a la Puntilla. La obra inconclusa ha dejado una superficie ñarusa que afecta el funcionamiento de los vehículos. A ello se suma que algunas luminarias han sido robadas, lo que vuelve el camino muy oscuro en las noches. Peligroso incluso andando en carro también. ¿Esta obra está abandonada? Está abandonada, han pelado todo el puente y hasta ahorita hacen nada. Los motociclistas están haciendo mal uso de la caminadora del puente, un espacio destinado a peatones, pero aseguran que lo hacen para evitar accidentes, pues en la pista del puente la moto se les tambalea. Claro, me toca pasar por aquí para evitar algún accidente por el otro lado, porque como usted lo ve es casi un poco complicado manejar en esas circunstancias. A los usuarios les llama la atención que en el tramo del puente que une a la Puntilla con Guayaquil sí se terminó el trabajo en corto tiempo, pero el de Durán quedó abandonado. El lado de allá lo rasparon rapidito y por la noche ya le iban poniendo. Este de aquí, mire, ya va a tener un mes y está botado, esto no se puede andar. El de los pelucones, eso lo arreglaron rapidito, pero este como es el de los pobres, no lo arreglan rápido. ¿Por qué? Porque allá están los pelucones Chiro, eso, por los pelucones. O sea, el tramo para ir de San Borondón a Guayaquil está bien. Perfecto. Pero el de Durán quedó botado. Quedó botado, ¿por qué? Porque no tenemos alcalde tampoco. Quienes utilizan todos los días este tramo del puente esperan que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas le den solución a este problema. Cristian Arias, Noticias Oromar. Debido a la alta demanda por fin de año, los negocios ofertan empleos de temporada. A pesar de ser una opción viable para generar dinero, es importante que la ciudadanía conozca el marco legal de estos trabajos. La época más comercial del año está a la vuelta de la esquina. En este lapso, muchos negocios necesitan mano de obra extra para atender la alta demanda, y en este sentido es propicio conocer quiénes pueden aplicar para los denominados trabajos de temporada. Para aquellas personas que se encuentran buscando este tipo de modalidades de empleo, ¿no? En donde solamente quieren invertir un poco de su tiempo o jóvenes estudiantes recién graduados que quieren pues comenzar con su carrera profesional. Es importante que quienes opten por conseguir un trabajo de temporada se informen sobre sus derechos y obligaciones para que sus contratos sean legítimos. Hay que tener en cuenta también que este tipo de trabajos debe venir apalancado con un contrato de temporada, con un contrato ocasional o con un contrato temporal que valide efectivamente la duración de este tiempo corto y que garantice sobre todo los beneficios de ley. En Ecuador existen 3 tipos de contratos que aplican para trabajos por temporada alta. En estos 3 tipos de contrato o de trabajo aplican todos los beneficios de ley, como por ejemplo la afiliación al IES, el respeto a los límites de la jornada laboral establecidos en el Código de Trabajo y el límite de jornada y descanso forzosos.
Sebastián Lima, director nacional de calidad y servicio ADECO, destaca algunos parámetros a seguir en caso de que se desee aplicar para uno de estos empleos. Nosotros recomendamos primero a estas personas que puedan estar registradas dentro de un portal de trabajo, sobre todo LinkedIn, que es el principal fuente de empleo y donde las empresas están postulando todas sus ofertas de trabajo, mantener actualizado nuestro currículum vitae dentro de los principales fuentes de empleo. Lima también invita a los interesados a postularse en ADECO Empleo. Invitarles a que se puedan postular también en nuestro principal portal de empleo, que es ADECO Empleo, empleo.adeco.com.es, en donde nosotros tenemos este tipo de trabajos de temporada y pues también con contrato indefinido, aproximadamente 50 vacantes al mes en todas las áreas. ¡ADECO! ¡Conectando personas con empresas! María José Pino Argote, Noticias Oromar. Vaya manera de terminar una carrera deportiva de ensueño, porque Alves es el máximo ganador de títulos con clubes en la historia del fútbol. Una lástima. Lamentable definitivamente, Ligner. Y bueno, amigos, así llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de jueves. Mañana más información desde tempranito. Buenas noches.